buenas noches, bienvenidas, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. En la noche de hoy vamos a coger un baloncito, pero no es el baloncito al que ustedes están acostumbrados, típico fútbol, baloncesto, balonmano, otro de los deportes reyes en el municipio de Galda, que aunque la gente no lo conozca, el balonmano ha hecho mucho por el municipio de Galda y ha dado a conocer el municipio de Galda en muchos lugares fuera de la isla. Y lo hacemos de la mano de, yo diría, y ustedes cuando ahora lo ven en pantalla y lo conozcan, diría, yo creo que de los más enamorados y de los que más ha llorado en todos los aspectos, yo creo que no solo lágrimas, sino sangre por ese deporte para mantenerlo vivo. Y no es otro que Adai Sánchez. Adai, muy buenas noches, bienvenido. Hola, buenas noches, gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar la invitación. Adai, creo que hay muy poca gente que todavía no te conoce. Pero para esa poca gente que no te conoce, ¿quién es Adai Sánchez? Ostras, pues qué profundo. Pues nada, y supongo que una persona que siempre ha vivido en el pueblo de Galdar y que siempre pues he sentido mucho pues las raíces de todo lo que es nuestro municipio, de la gente, de la calle, de las calles del casco, aunque me crié también en el barrio de Marmolejo, pero mi vida, mi infancia me la pasé siempre cerca del pabellón del Juan Vega Mateo, porque mi familia cercana, mis abuelos, que era Domingo Medero, vivían en la calle de la Arena, mis primos y mis tíos en la Lucería Castellano, pues toda la vida, toda mi infancia la pasé cerca de ese polideportivo, en esas calles y en ese casco de Galdar, y la verdad que siempre sentí pues, mucho la gente de Galdar, mucho el pueblo de Galdar, las raíces, y como no, sentí mucho el polideportivo, y de ahí pues yo creo que la gente siempre me relacionó siempre con el polideportivo, siempre he estado siempre ahí en todas las cosas, y claro, el balonmano me atrapó, y yo creo que he sido siempre una persona de eso, de deporte de sala, del polideportivo y de estar cerca del balonmano. Y justamente, ¿cuándo te nace esa vocación? ¿Cuándo fue el primer partido o ese primer momento que dices tú, pues mira, esto es lo que a mí me gusta? Pues mira, pues ya me pregunta, uno vuelve un poco para atrás y es un poco raro porque teniendo esos lazos, esa cercanía, esa infancia siempre ahí, con 5 o 6 años, cerca del polideportivo, dentro, jugando, viendo cosas. Hice un montón de actividades, había en aquella época un montón de escuelas de verano y de Navidad, un montón de campus, de baloncesto, de fútbol sala, de voleibol, y yo hacía todo, y después aparte me recuerdo siempre estar jugando los solares de al lado del pabellón, había una gallera, donde estaba yo el taekwondo, pues ahí había una gallera, y siempre me resultaba curioso ir ahí, y la verdad que mira, que también uno de los campus, la escuela que hice era balonmano, pero me atrapaba igual que cualquier resto de fútbol sala, que hacía, de baloncesto, lucha canaria también hacía. Pero me atrapó, uno, porque los monitores que dieron esa actividad de balonmano eran más jóvenes que el resto de los deportes y eran chicos que a lo mejor conectaban más con los niños, daban unos estímulos positivos, te celebraban, te felicitaban las cosas y eso siempre a un niño le llega. Eso y que después ya me atrapó del todo cuando, aunque estaba ahí cerca del pabellón, nunca sabía que había un equipo de balonmano, digamos, grande y demás, pero ya cuando por curiosidad, por casualidad, me acerqué, no sé si fue un domingo, entre semana, y vi gente entrenando, gente grande entrenando balonmano, que sería la época de esa gente que jugaba en Plata o en Primera Nacional, era toda esa gente que jugaba antes, pues me acerqué, me atrapó y ya me quedé prendado al balonmano y ya decidí que era ese deporte lo que quería hacer y donde quería estar cerca. Y esa primera toma de contacto con la cancha ya profesionalmente hablando, porque sabemos que jugaste muy a nivel profesional. No muy eso, pero diste, nosotros decimos nivel profesional ya federado, por así decirlo, que no te lo tomas como un hobby. Sí. Cuando ya lo tomas a ese nivel federado, ¿cómo viviste esa experiencia así como jugador? Eso ya cuando empiezas dices tú, joder, ahora empiezo a jugar con otros equipos, ya no estoy con mis compañeros. Ya. ¿Cómo empiezas después esa sensación de decir, jolines, pues mira? Mira, la verdad que sí, ya cuando ya sí que era ese deporte, pues la verdad que estuve en toda la base ahí del balonmano y siempre pues viendo todos los entrenamientos del primer equipo, cuando estaba en esa época que era, se llamaba antes División Europea o Primera A, me acuerdo, ver toda la transformación del club en plata, en Sobal, y lo veía como un aficionado, como un chico de la base, que me encantaba ver eso, me atrapó el deporte, quería aprender de todo, de todos los jugadores, de todos los entrenadores, pero nunca tuve un nivel alto de jugador, la verdad que siempre fue un nivel bastante bajo. Mi cuerpo, mi físico no era lo que mi mente hacía que pudiera desarrollar el balonmano que quería y desde siempre pues tuve una visión más técnica desde pequeñito, tenía siempre una visión más de por qué suceden las cosas, de por qué es esto así, de por qué no se puede hacer de una forma, siempre tenía una visión un poco más desde fuera, de mejorar ese deporte y demás. Y la verdad que como jugador, lo dejé muy pronto, a los 21 años lo dejé, porque ya de los 17, 18 sabía que
tenía una visión más amplia de ser entrenador o crear un proyecto de base, tenía una vida más alta, más desde fuera, de mejorar ese deporte y mejorar el club en el que estaba. Y nunca tuve una visión así muy alta de jugador, por eso, porque también mis condiciones físicas no daban para más. Disfruté mucho jugando, me gustaba mucho, me hubiese gustado jugar más, pero esa visión de entrenador me hizo que dijera, mira, ya voy a dejarlo de jugador. Lo disfruté mucho, pero hubo un momento que dije, mira, voy a aparcar a los jugadores y voy a seguir con la parte más técnica. Así que tampoco fue una visión muy profesional. Pero dentro de eso aprendiste mucho, lo que hiciste al final, ya cogiste tú el chip y dices, mira, yo quiero otro tipo de expectativa para este deporte. Y justamente, ¿cómo surge esa transición? Dices que lo dejas muy joven. ¿Cómo surge esa transición de jugador a entrenador? ¿Cuándo empiezas? Dices tú, mira, quiero estudiar mi profesión, lo que yo tenga por ahí, pero mira, quiero dedicarme profesionalmente a ser técnico, coordinador. ¿Cómo fue esa transición de decir, ahora me lo tengo que tomar más en serio porque es lo que quiero de verdad? Pues mira, la verdad que yo me pongo a recordar, yo creo que desde los 12 años, desde los 13, que era algo que, como cuando uno tiene una llama por dentro, se le enciende algo en la mente, y yo creo que desde los 12, 13 años lo tenía claro, porque recuerdo que, claro, en aquella época no había internet, no había nada, y entonces, pero tenía esa curiosidad de saber por qué se entrenaba de una forma, por qué unos jugadores jugaban de una forma, por qué no, por qué unos jugadores así, y tenía tanta curiosidad que era imposible solventarla, que desde esa época me acuerdo de ir a comprar libros al Corte Inglés, que antes no había, de libros que llevaban libros de lectores, comprar libros de lo poco que había balonmano y de poco de entrenamiento deportivo. De esa época, ya 13, 14 años, ya estaba leyendo libros, ¿sabes? Libros de balonmano, y desde esa época ya tenía yo esa visión, y ya poco a poco pues me fui cada vez cogiendo toda la formación que podía a nivel de curso, a nivel de libros, cuando fui ya más grande ya haciendo cursos de formación, y ya cuando ya fui ampliándolo más, ya tuve la decisión, claro, a los 30 años, de crear un proyecto, porque ya ve que el club no tiraba para adelante o ya estaba en vista de desaparecer, pues fue cuando ya cogí la visión del todo, ya me formé aún más en todas las áreas que podía formar para empezar esto, pero es una cosa que digo que ya me ardía por dentro desde los 13 a 14 años. ¿Y tienes la máxima titulación, que es nivel 3 a nivel nacional? Sí, ya me la tuve que hacer, claro, me la hice porque ya no solo por obligación, sino por formación, por tal, y aparte por otra formación paralela, muchos seminarios, ponencias, cursos, ya no solo balonmano, sino cosas relacionadas, preparación física, nutrición, psicología. Es que es mucho más. Al final es que un entrenador es mucho más que técnica deportiva, sino tema administrativo, porque al final mi formación, digamos, académica fue lo que el deporte, pues fue a nivel administrativo, que también me ayuda mucho a crear un club, a una visión más empresarial. He trabajado en muchas empresas privadas, lo cual me ha dado un bagaje, una experiencia profesional administrativa de cómo buscar recursos, cómo crear los recursos, cómo solventar problemas. O sea, es una formación muy multifactorial para intentar hacer lo que estoy haciendo a día de hoy, intentar que camine un poco más allá. Y justamente has dado la clave, y por eso también diste un paso más de lo que fue el balonmano, que por eso lo decíamos, fue un deporte rey en Galdar. Quien lo sabe de la época, venían los grandes equipos a jugar a Juan Vega Mateo, y la gente dice, venía venían los grandes equipos a jugar aquí. Y esa sensación cuando tú ves que dices tú, estábamos en lo más alto, y llegar a desaparecer, ¿qué te remordía por dentro que dice, con lo que decías tú, no puedo permitir que esto desaparezca? ¿Qué sensación en ese momento dices tú, pero qué está pasando? Ya, la verdad que uno también, yo sé, la gente que será de mi edad y mayor recordará esa época, es que al final los que crecimos, vivimos esa época de los 90, lo vimos casi hasta de una forma natural o antinatural, no sé cómo describirlo, pero que no solo fue el balonmano, que coincidió el balonmano, el fútbol sala de la élite, el voleibol, tuvimos 2 años también que se captó el equipo venía de Las Palmas y estuvo en la élite también, la lucha canaria al máximo esplendor, con Melquiades, me acuerdo, el fútbol en segunda B, que hubo una época muy grande de cultura deportiva en Galda, de una cultura deportiva de alto rendimiento, en la cual había muchos jugadores de balonmano, voleibol, fútbol sala sobre todo, que eran jugadores de fuera, extranjeros, nacionales, que vivían profesionalmente, que tenían un montón de cultura, un montón de edad, y eso yo creo que creó una cultura y una forma de hablar con la gente del pueblo que muchos nos nutrimos, y después a ver los entrenadores que venían, a aprender, yo creo que era una cultura, un arraigo, un tema de pasión por el deporte de alto rendimiento, por sentir como Galda era una bandera, siendo un pueblo pequeño, que yo creo que todos los agarramos y lo vimos como una forma muy especial, viendo esos jugadores de competición, que son muchos años de vivencia. Y uno, claro, lo tenía tan dentro que cuando vio que desapareció, hostia, y uno le duele porque veía como con Galda era un exponente del deporte, alto rendimiento sobre todo, pero también se vio que faltaba, siempre hay que aprender de las cosas. Y yo creo que también faltó las bases, las patas de por qué desaparece una cosa. Las cosas pueden desaparecer,
porque no hay dinero, por cualquier motivo. Pero si una mesa está sustentada por otras patas, sigue. Y yo creo que ahí fue un fallo de logística, de dirección deportiva, y yo creo que seguro que las personas que estuvieron en esa época, al paso del tiempo lo habrán visto, que faltó algo, y ese algo pues ya yo también lo intenté descubrir para empezar de cero con esas patas, y es lo que he hecho. Unas patas sólidas de una base, una cantera, un arraigo social de los niños, de los padres, de las pequeñas empresas de Galdar, de crear un arraigo con las administraciones que vieran que es un proyecto serio a nivel contable, a nivel administrativo, y yo creo que hemos ido creciendo ahora con el déficit que faltó en aquella época. Y como tenía yo ese ardor por dentro y tenía claro ese proyecto, pues yo creo que se unió otros factores, la desaparición de todo el deporte, y ese fuego que tenía por dentro yo para aparecer en ese momento justo y volver a renacer esa llama. Y justamente es una reconstrucción deportiva, organizativa, económica. Sí. Cuando tú lo planteas a esas personas que se suman a ti, porque no está, en tu caso eres quizás la cara visible, sí, y tal, pero cuando ya tú te sientas y dices, tú lo necesito hacer, y empiezas a decir, ¿a quién le pido ayuda? Sí. ¿Cómo montas tú en tu cabeza, te sientas en casa y dices, esto tiene que ser pampa, como dices tú, se te nota que eres meticuloso y organizativo en un montón de cosas? Cuando pones sobre el papel, ese papel en blanco, el folio, y empiezas a anotar, ¿cómo empiezas tú a hacer ese puzzle que digas tú? Que el puzzle funcione, tienes que estar todas las piezas. ¿Cómo empiezas tú a organizar esa reconstrucción de un club como era el Balonmano Galdar? Yo creo, por un lado, ayuda mucho eso, el que te digo yo que trabajé en varias empresas. Cuando trabajé en varias empresas y algunas multinacionales, aprendes a ver cómo funcionan los grandes directivos y cómo se toman decisiones cuando hay problemas. Entonces, una de las cosas que yo creo siempre que hay que, cuando hay solución a un problema, es sobre todo saber decir no y sobre todo saber qué personas no pueden estar en ese proyecto. Yo creo que suena duro, pero es lo más importante. Como una empresa llega a un sitio y absorbe algo, absorbe a la empresa. Yo estaba en una empresa en la que nos tuvieron que absorber. Nos absorbieron unas multinacionales y lo primero que hicieron fue eliminar personal que no estaba preparado para ese proyecto. Y entonces tú aprendes a descifrar por qué, y cuando empiezas a preguntar por qué te lo dicen. Entonces, son de las cosas que aprendí. Entonces, yo en ese momento tenía claro, primero, que los problemas que habían surgido previamente, había personas que por lo que sea, por su formación o por la energía o por lo que habían hecho, no deberían de estar. Eso suena duro. Y tenía claro que tenía que empezar muy solo. Y muy solo tampoco fue solo, porque primero fue con la ayuda de Juan Moreno, porque ya yo tenía claro que quería empezar. Pero Juan fue el que sobre todo me empujó, porque ya yo tenía claro que iba a empezar el proyecto, pero Juan se adelantó un poco y me avisó antes de empezarlo. Entonces fue como, ya no voy solo, voy de la mano, Juan me va a echar la mano. Y luego era saber quiénes no, pues ahora hay que buscar quiénes sí. Entonces yo tenía claro que tenía que reiniciar el club con los jugadores con los que había dejado yo hace años, iniciarlo para que con esos jugadores descubrir 2, 3 monitores, 2, 3 personas que tuvieran la sensibilidad para empezar a entrenar monitores, y eso fue lo que hice. Reuní a los jugadores de aquella época, que tenían en aquella época 24, 25 años, y otros chicos que no conocía, 18, 19 años, sacar un equipo con ellos, que era lo más fácil, y de ahí descubrir quién podía echarme una mano, y de ahí pues cogí gente que yo tenía de niño, como Samuel y como Guillermo, que me ayudaron mucho, y luego de ahí descubrí otros chicos que tenían 18, 19 años, como Ayose, que sigue hoy en día, Nausé, Reyes. O sea, enseguida en un año descubrí esa parte también, gracias a esas empresas, de recursos humanos, que creo que también es una de mis pocas virtudes, descifrar quién sí puede, quién no puede y quién sí puede, quién tiene esa sensibilidad, quién tiene un poco para ser entrenador o para formar parte de este proyecto. Entonces lo descifré, lo descubrí, y a esas 5 personas pues las formé, las auné, las motivé, las ilusioné, y con ellos empezó todo ese fuego. Un poco la base fue esa. Y cuando ya dices tú, ya esto va para adelante, ahora toca quizás lo más complejo de una empresa. Y en este caso tomemos el balonmano como empresa, porque tienes ese rol de económicamente tiene que funcionar como una empresa. Hablando mal, los dineros. Ahora hay que buscar lo económico, porque a veces, y lo sabemos cómo está ahora, tanto el tema empresarial privado y tema institucional, tema económico de ayuda. Y también hemos de ser realistas y claros, el deporte es uno de los que peor lo pasa a la hora de ayudas económicas. No sabemos si no tiene alguien detrás que se busca el pan por otro lado. Cuando ya entras y empiezas a mirar las cuentas, dices tú, esto lleva un buen gasto. Sí, es difícil, pero la parte buena, ese digamos, deje formativo que tengo y de experiencia de empresa, sabía un poco cómo tenía que armarlo. Y lo otro, pues, que iba a empezar de cero. Cuando tú empiezas de cero, es más fácil coger algo ya, que empiezas de cero, pues, que de cero.
Y empiezas de cero y empiezas con un escalón pequeñito, lo que puedes, de ingreso lo que puedes con un equipo. Y cada año fue creciendo, entonces la tarta se va haciendo más grande sin darte cuenta casi. No tienes, que es el déficit, el problema que tienen muchos clubes, que quieren hacer ya, tener ya el pastel entero, ¿no? Primero te compras la harina, y sin harina, pero la gente quiere empezar toda la casa por el tejado, como se suele decir. Entonces, cuando tú empiezas poco a poco y tienes un plan y empiezas poco a poco, pues no se te sale nada del plato, vas creciendo en base a lo que tienes, y cada año ha sido a más. También hay que unirle que justamente empiezo un año de crisis, el 2008, una crisis económica fuerte, y fue cuando empezó el club ahí de cero. Entonces también empiezas a crecer en función de tener poco. Cuando tú tienes poco, te adaptas. Es como solo tienes para comer ensalada y pan, pues comes ensalada y pan, no vas a aspirar a comerte un solomillo. Entonces empezamos ahí. Cuando el club empieza a crecer, llega el 2012, 4 años, y en 2012 entra otra crisis económica. Entonces, pero el club, como ya hemos crecido poco a poco, pues lo seguimos subsistiendo. Y ya cuando el club, digamos que ya da un avance grande, justamente llega también el COVID. Justamente llega el COVID, justamente cuando incluso cogemos la gestión de un gimnasio, el que está bajo el polideportivo y demás, y fue coger el gimnasio, es una inversión económica muy grande con un préstamo y demás, y a los 5 meses cierra por el COVID. Y parecía que iba todo ahí a peor, el deporte, el balonmano. Pues fíjate si los raíces estaban fuertes, que fue salir del COVID, y fue cuando el club explosionó del todo. Explosionó, yo creo que fue justamente después del COVID, la explosión fue ya brutal, a nivel de todo el trabajo que hemos hecho, económico, deportivo, explosionó la base, la cantera, con campeonatos de Canarias, campeonatos de España, con muchos chicos yendo a selección de Canarias, muchos chicos yendo a centro de alto rendimiento, selección española, explosiona con el primer equipo llegando a categoría nacional. Entonces, para que veas tú lo contradictorio que es, en épocas de crisis, empresas y clubes se hunden, y nosotros en momentos de crisis empezamos el club en momento de crisis, en el momento de afianzarse hay otra crisis, en el momento de que pase que va todo bien, hay un COVID, y es cuando el club hace ¡plua! Yo creo que es un poco todo, el hecho de haber crecido con cabeza, sin salirnos del plato, saber que si solo tenemos para ensalada y pan es ensalada y pan y no comprar otra cosa, y así hemos crecido y así seguimos y no nos salimos del tiesto. Y como lo has dicho tú, a punto de desaparecer, lo que dices tú paulatinamente, año tras año, pam, 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 escaloncito, escaloncito, y lo que dices tú, tirar de la base, que es cómo funciona un buen club. Le guste a quien le guste, Sí, tirando una buena base, y ustedes ya tienen una buena base, bien dices tú, campeonato y tal. Tienes un buen cimiento de que ahora que por la noche te acuestas, te puedes acostar con la sensación de hay que pagar las facturas, económicamente hablando, pero también te acuestas con la satisfacción de decir, tan mal no lo hemos hecho. Ya, sí, la verdad que uno, como no paro, no tengo el momento de sentirme orgulloso, porque uno tiene una visión tan autocrítica de uno y de mejora, que no me paro ni a regocijarme un poco en eso, porque la gente yo lo veo como si fuera una escalera, como si esto fuese una escalera y he ido subiendo escalones, y estamos en un escalón, pero yo no miro hacia atrás, sigo mirando escalones hacia arriba, y sigo el escalón de mejorar el club, de mejorar la estructura, de mejorar económicamente, de meter más monitores, de meter más actividades, más proyectos. Entonces como que no me paro a regocijarme, sino tengo esto ya armado, tengo que sustentarlo, pero al otro escalón. Lo amarramos, lo afianzamos al otro escalón, y ha sido creciendo que no me paro a regocijarme en eso, pero la verdad que sí, el momento que hago un impact, la gente me hace, digo, es verdad, es que hay que sentirse orgulloso de lo que estamos, de lo que hemos conseguido, pero claro, el rumbo sigue y queremos... Y además tienes esa perspectiva, y por lo que yo veo por carta, aparte del balonmano, diversificas, como así decirlo, adquieren la parte de abajo que es el gimnasio, es una inversión económica, pero es otro tipo de ingreso económico para ustedes, los campos que ustedes organizan, que también son, creo que se agotan las inscripciones en rapidita, y además de mi parte también chapó, porque creo que son de los pocos campos, y lo siento por los demás, perdónenme, que son inclusivos, han tenido niños con autismo, que otros campos no se arriesgan, niños con otro tipo de discapacidad, de que otros campos no se dicen no, radicalmente, y ustedes han adaptado a sus monitores para tratar a esos niños. Chapó por esa parte también, porque encima tienen, como digo yo, un club deportivo también es una labor social, y la gente a veces no lo ve. Y ustedes tienen, en tu caso, con tu equipo, tienen esa sensación de diversificar siempre algo que enriquezca el balonmano, que es el punto focal de ustedes. Pero tienes también esa perspectiva de crecimiento, es decir, hay que sustentarlo, pero si institucionalmente otras empresas no nos pueden ayudar económica, venga, arriesgamos por esto, que nos van a dar ingresos por aquí, ayudamos por aquí, hacemos una labor social,
tenemos este tipo de ayuda. Cuando tú empiezas a diversificar, dices tú, estamos yendo, ya el árbol ya no tiene una rama sola. Ya, sí, tiene muchas y la verdad que lo que pasa es que uno es ambicioso, entre comillas, y me gustaría que creciera más. De hecho, hemos tenido también siempre ciertos pequeños fracasos, siempre. Por ejemplo, nosotros queremos crecer con otras secciones en la capital, Las Palmas, queremos crecer con otras secciones en Aruca. De hecho, el año pasado ya hicimos en Aruca, empezamos, lo que pasa es que lo hemos tenido que aparcar este año porque al final el deporte también es un poco malagradecido, es decir, no da para tener profesionalizado o que sea laboralmente un trabajo para muchos monitores, muchos entrenadores, porque al final no es como una empresa que tú vendes sacos de harina o vendes herramientas, pues si vendo más herramientas pues puedo tener otro empleado. Esto tiene un tope, porque al final el deporte está valorado socialmente, pero no está valorado económicamente en cuanto a lo que son las actividades. Sí, al final tú vas a clases de piano, a clases de inglés o a clases particulares y pagan 100 euros al mes. El deporte no. El deporte, si lo ves más allá de 20, 25 euros, lo ves como algo siempre caro o excesivamente caro. Entonces es difícil tener monitores especializados, que sean trabajadores, que tengan un sueldo de una nómina mínima, laboral, lo típico, 1.200 euros, 1.300 euros. Es difícil conseguir eso, porque no tienes capacidad económica para sustentar. Entonces es complejo tener después monitores que cobren partes pequeñas y tú exigirle que tengan una buena formación o que sean capaces de ser inclusivos, porque es muy difícil para nosotros y lo hemos hecho, hemos formado a chicos, hemos traído gabinetes psicológicos, han formado a los chicos y demás para dar capacidad a esos chicos, pero también yo lo entiendo para otros campos y otros clubes es muy difícil, porque quien se arriesga a monitores que a lo mejor no tienen esa formación, que solo van por 100 euros, 200 euros, a captar a niños que no tenemos, que eso tiene que ser otros organismos los que tienen que sustentar ese acuerdo. Es difícil señalar a otros clubes, porque yo creo que lo que hemos hecho es algo diferente, nos hemos arriesgado, a veces nos sale bien, a veces mal, y por eso esa sección de Aruca también la tuvimos que dejar, porque hay final monitores que como no llega a hacer su trabajo, pues se buscan su profesión por otros lados. Entonces son pequeños fracasos que suceden, pero seguimos ahí un poco remando, creando otras actividades paralelas, los campus de Navidad, campus de verano, predeporte que tenemos para niños de 3 a 5 años, haciendo actividades diferentes, en que hay niños con autismo, con Asperger, TDAH, y lo intentamos, pero al final... Y es que al final el deporte, es lo que dices tú, yo también, en ese aspecto también, por ese lado también, como se suele decir hablando mal y claro, te lo puedo comprar por ese aspecto de que hay clubes que a veces no invierten, pero también tirando una lanza en contra, a veces invertimos en cosas que no son necesarias y tiramos a veces mucho dinero, pero que ustedes arriesgaran y por vocación al final, por vocación humana y humanidad, por digo yo, inclusión en esos niños, que no sabemos dónde pueden llegar, a lo mejor algunos niños con esa necesidad, a lo mejor te sorprende. Y a lo mejor el deporte para ellos es un incentivo de decir, pues mira, me considero bueno en esto. Sí. Nosotros hemos tenido niños siempre con muchas dificultades y nunca lo hemos aislado. Lo que pasa es que nosotros siempre estamos como flotando, como siempre digo a los monitores. Hay niños que tienen el deseo de jugar a balonmano y competir, otros que se lo vienen por con los amigos, otros que vienen a divertirse, otros vienen obligados por los padres. Hay un poco de todo. Y después hay niños que tienen capacidades físicas muy altas y capacidades físicas más bajas. ¿Vale? Evidente que no tenemos una sección de discapacidad física motora, porque eso es muy difícil, eso nos encantaría tenerlo también, como tiene la Unión Deportiva Las Palmas o el baloncesto, pero no llegamos. Sé que en Galda pues tiene el ayuntamiento los chicos que hacen actividad por las mañanas y hay una labor genial, no podemos llegar a tanto de una sección, porque deberíamos de tener otros monitores y demás, y no podemos, nos gustaría. Pero sí que lo vienen chicos con ciertos problemas, déficit de atención, déficit de autismo, de Asperger. Algunos niños hemos tenido con discapacidad física menor, en la que pueden participar, y lo hemos hecho inclusivo, que de forma que, mira, hasta hace poco una anécdota, hace un chico que vi hace poco, y ya tiene 23 años, que hacía años que no lo veía, jugó hasta que era juvenil, hasta los 17 años, y hasta los 17 años compitió, en todos los partidos entrenaba, jugaba los partidos, oye, que ya siendo juvenil, en algunos partidos era muy competitivo y muy nivel, no jugaba, vale, pero de 30 partidos del año, jugaba en 20, 22 partidos, ese chico. Y ese chico tenía problemas en un brazo, problemas en un ojo que no veía muy bien, su capacidad física era menor, no corría bien, no saltaba bien, pero el niño entraba todos los días y participaba, y jugaba, y los hacemos jugar. Yo sé que en otros deportes, en otros clubes, a lo mejor eso enseguida se aísla. Nosotros intentamos a todos meterlo, después es difícil, porque es un cóctel muy difícil, porque al final tienes que, además, intentar darle a todos, y a todos no se les puede dar los mismos estímulos, y menos en un deporte colectivo. Entonces intentamos niños que tienen una potencialidad grande, como Álvaro, Alberto, han explosionado y han ido a otros lados, como Yaní, otros niños que se quedan en un término medio y están en el primer equipo, en el filial,
otros chicos que por parte social y deportiva siguen hasta los 17, 18 años, después lo dejan por estudio, porque ya su nivel ya no les da para seguir, pero han tenido una etapa súper bonita, en la que han ido a un montón de campus, que han ido de viaje a Lanzarote, a Fuerteventura, los hemos llevado al Garañón. Sí, hacemos tantas actividades paralelas que yo creo que socialmente a todos les llena, aunque es después difícil contentar. Pero lo que dices tú es que al final el deporte es una labor social, es una labor de disciplina, de constancia, de sacrificio, que a veces que en las generaciones, tú como padre lo estarás viendo igual que yo, en la sociedad, en la generación que tenemos ahora, hay ciertos aspectos que muchas veces no se le da, casi se le da un deporte. Sí, sí, sí. Y también a veces es necesario, por ese aspecto es verdad que la labor, y encima nombras también esa base de cantera que nombras como jugadores que llegan a ese nivel top, por así decirlo, también te sientes con la satisfacción de decir, jolines, estamos también en esa labor de decir, jolines, tenemos ese potencial que está saliendo desde casa. Sí, sí. Y después cuando lo veis dices tú, jolines, ¿estuvo conmigo? La verdad que sí, porque eso también lo hablamos mucho en el club con los monitores, lo difícil que es, porque al final no dejamos de ser un pueblo pequeño en una isla y en el norte de la isla, con siempre hemos tenido el déficit, que parece que siempre todo el dinero a la capital y al sur de la isla, que el norte siempre está olvidada. Pues imagínate, es como siempre decimos, parecemos los cuentos de Asterix y Obelix, la Galia, ¿sabes? Como algo muy pequeño, muy aislado, y siendo eso un club pequeño en el que acogemos a todos los niños que vengan, no hacemos pruebas de como hacen en club de fútbol, el que venga lo entrenamos, lo formamos. Y si vienes con un nivel de 4, intentamos dar un nivel de 6. Si vienes con un nivel de 7, intentamos dar un nivel de 9. Y yo creo que hemos dado una receta, entre comillas, que nos ha salido bien, a nivel social, de técnica, de metodología, de las actividades paralelas que hacemos, que lo fomentamos tanto, que hemos visto cómo competimos con clubes grandes de la península, que tienen a lo mejor 800, 900 licencias, que en cada categoría tienen A, B y C, y nosotros somos un equipo, y en el que hay niños dispares físicamente y tal, y somos capaces de competir. Ya no solo de competir, sino de destacar. En campeonatos de España, chicos que van al centro de alto rendimiento, como varios chicos, hemos llevado 6 o 7 chicos ya a lo largo de estos años a un centro de alto rendimiento. Eso, para la gente que nos está viendo, es un centro que crea la Federación Española en Granada, en la cual pues cada año llevan pues una semana a los 70 mejores jugadores de cada año. De 14 años, los 70 mejores jugadores, de 15 años, los 70 mejores jugadores. Pues que niños de 14, 15, 16 años que toca la generación en 70 esté 1, 2 o 3 de Calda, en alguna cosa hemos llevado hasta 4, es una pasada. Además de eso, que después los informes que nos lleguen, es que de esos 70, en el que hay jugadores del Barça, de grandes canteras, te digan que está entre los primeros, el 1, el 2 o el de los 3 primeros en todos los ítems, ya sea físico, de actitud, cognitivo, de nivel, de rendimiento, de estadística, la verdad que dices tú, ostras, algo estamos haciendo bien, estamos dando una tecla, una receta mágica, entre comillas, que no es mágica, pero vamos bien. Porque si nos están dando unos estímulos positivos, la verdad que para ser un pueblo tan pequeño, con los recursos limitados, la verdad que es para sentirse muy orgulloso, y a veces que ni nosotros somos conscientes, y a veces tampoco la sociedad, ni Galda o la isla. Lo que te decía, visibilizarlo también por eso queríamos también tenerte aquí, tanto José como yo en ese aspecto queríamos tener también, porque también hay que visibilizar lo que se hace. Por eso decía lo del valor y hacía hincapié en algo de que siempre vamos a deportes a lo que no se le da tanta visibilidad ni la gran labor que hacen como ustedes. Y además, lo que dices tú, quizás tienes esa varita mágica, que han conseguido que esos niños, lo puedes decir tú, de grandes equipos que tienen todo y más, y dices tú, jolines, nosotros con poco hemos hecho mucho. Sí. Y justamente hablando de eso, ¿qué nivel ocupa ahora mismo el Club Balonmano Galda, tanto a nivel local, me refiero a nivel isla, a nivel insular y a nivel nacional? ¿Cómo se está viendo el balonmano Galda ahora mismo? Mira, la verdad que es un poco como si fuéramos un oasis, como estoy diciendo, como una Galia en ese sentido. Es decir, el deporte está, digamos, no muy valorado en ese sentido, ni falta de recursos, pues dentro de lo que es el deporte nacional, Canarias nunca ha sido referente en eso. Al final, comunidades como Cataluña, Navarra, Madrid, Valencia siempre destacan en casi todos los deportes, y Canarias está un poquito más mermado. El balonmano igualmente, ¿sabes? El balonmano está muy potenciado en muchas comunidades autónomas, y Canarias lleva años que no está muy fuerte en ese aspecto. Y más aún en el tema masculino. El tema femenino todavía está un poquito con mejores escalones, como las Remudas, el Lanzarote, también hay buenos clubes, pero el masculino siempre está como un paso más por debajo. Entonces es difícil valorarnos dentro de eso,
Es cierto que tenemos un nivel muy alto para lo que es Canarias, a nivel, digamos, organización de club y demás. Los demás clubes a lo mejor les cuesta, porque al final es difícil crear una estructura como la hemos creado nosotros en estos años. Dentro del panorama nacional, yo creo que estamos a un alto standing, valorados por la Federación Española y los demás. Es difícil mantenerlo todos los años, pero bueno, es que es difícil valorarlo, Vidal, pero yo creo que estamos a un nivel alto, mucho mejor que la época boyante de los años 90. La diferencia con esa época es que en esa época había mucho dinero, estaba todo muy enfocado en el primer equipo, que está en la máxima categoría, y ahora no, ni tenemos ese dinero, y estamos todo potenciado a la base. Lo que sí yo creo que sería un punto a favor para el balonmano canario, sería que hubiese una plataforma como en aquella época. Si no llegamos a ser nosotros, nos gustaría ser nosotros, porque fuera en otro club o en otra isla, porque sí que veo importante para el balonmano que haya diferentes categorías de club, como los hay en fútbol, en baloncesto. Me parece importante que haya un equipo en la máxima categoría, en Canarias, y que haya otros en otras plataformas, en La Plata, que tampoco en la segunda división tampoco hay ningún equipo canario, en Primera Nacional, como ahora sí hay 4 equipos, está bien, pero faltan escalones porque eso motiva a los demás clubes a crecer, a los jugadores a decir, ostras, yo quiero llegar aquí, a los propios entrenadores, yo quiero que mejor estén ahí, o yo como entrenador quiero llegar a ese club, y eso es lo que mueve un poco, la ambición, las ganas de crecer, las ganas también de rivalizar con otro club, que el otro club le vaya bien y al mío sí, esas cosas hay en fútbol. Esos ingredientes que necesitan. Y entonces yo creo que falta un poco eso, entonces por ese lado no terminamos de escalar nuestro club, ni el balonmano en sí en Canarias, porque faltan esos escalones que nos hagan pues seguir trepando, y como no hay eso, pues los chicos que pueden destacar se han ido fuera. O porque no hay eso, otros chicos podrían florecer más rápido, y esa es la pena. Los jugadores que antes salían, como David Carvajal, Dani Sarmiento, muchos jugadores que salieron rápido porque había muchas plataformas en Canarias en los años 90, estaba el Cadagua aquí en la Sobar, en Las Palmas había un equipo de plata, también en Tenerife, entonces al haber esas plataformas pues hace que crezca todo más, y ya se una más sponsor, más la sociedad, y ahora estamos un poco, es un escalón más bajo, y no hace que, digamos, se vea tanto lo nuestro o los otros clubes, y esa es la pena. Pero al hilo de la pregunta, estamos a un nivel alto, pero falta esa luz, ese foco. Es lo que decíamos, esa visibilidad. Falta esa luz, ese foco. Y justamente has dado la clave. Has nombrado otras islas y ya no solo fue el balonmano Galda de la época, sino otros clubes que también, dices tú, han ido como o bajando escalones o desapareciendo totalmente en muchos clubes. Entonces te llegas con esa sensación que, jolines, cuando estábamos, lo que dices tú, en la Sobar, el primer equipo de lo que decíamos, de lo que vivimos aquella época, dices tú, joder, venían los grandes a jugar aquí. Veías ese boom y esa promoción televisiva a nivel nacional, o que la bandera de Galda estuviera por toda España y a nivel europeo también. Entonces es una sensación de que se va a conseguir por el camino que va. No perdemos la esperanza, lo estamos visibilizando, y esa lucha constante en tu caso también ayuda quizás a que lo visibilicemos más. Justamente ahora vamos a desglosar cómo podemos lograr que eso baje. Eres entrenador y encima eres director deportivo. ¿Cómo es, como digo yo, se gestiona el club desde dentro? Porque por la mañana gestionas y por la tarde entrenas. Porque tú eres entrenador del primer equipo. ¿Cómo lo logras? Y sin pedirte que sin despreocuparte de las niñas, ni divorcio, ni nada, de momento. Como digo yo, a ver cómo pones la balanza. ¿Cómo logras justamente eso, de ese rol gestor y después ese rol entrenador, como diciendo, yo sé lo que cuesta, estoy entrenando, pero sé como lo que cuesta aquí? ¿Cómo es un día a día en la vida de ahí? Es complejo, es complejo porque las 8 horas que le pego al día o más, pues es una intensidad muy grande, ¿sabes? No, los que están dentro del club saben, no me ven tomándome en una cafetería un café, ni viendo un momento, ni redes sociales con el móvil, ni nada. Es decir, el tiempo lo aprovecho al 100% y siempre me falta tiempo. Es más, los viajes que voy ahora con el primer equipo, y los jugadores saben, pues se ríen, me ven las 3 horas en el avión con el ordenador, me ven en el avión a las 5 de la mañana en el aeropuerto, me ven con el portátil, y a las 6 de la mañana volando de un domingo para acá, me ven con el portátil. Sí, me chupa bastante porque uno es mucha tralla administrativa, dirección, de todo, pero como quiero hacer crecer el club, tengo esa visión y tengo ese empuje, sé que tengo que hacerlo porque es que falta gente que tenga ese mismo ardor por dentro, y yo por eso creo que han desaparecido muchos clubes de balonmano, por eso creo que no empujan otros clubes, otros deportes hacia arriba, ya no solo en Galda, en el norte o en la isla, porque falta ese sacrificio que no se ve, y eso hoy en día es difícil verlo y hacerlo, porque la gente cada vez quiere una vida más cómoda, más fácil,
Y yo la verdad que no soy una persona, por mi tema, cómo funciona mi mente y demás, que esté cómodo en una zona de confort. Siempre me salgo de la zona de confort. Yo mismo me obligo a todo, a salir de la zona de confort, a buscar otra cosa, a meterme en ese charco, a meterme en lo otro, meterme en lo otro. Lo que pasa es que después me falta gente que piense como yo, que sienta lo mismo que yo, que tenga el mismo ardor. La tengo, mucho a mi lado, mucha gente, mucho más de lo que hay en otros clubes por ahí. Pero siempre soy más ambicioso en ese sentido y aunque después también tengo que parar porque sé que hay cosas que son utopías, que no puedo conseguirlas, pero sí es cierto que es difícil por eso, porque mi gestión diaria es una intensidad muy bruta a nivel mental, a nivel 100% de toda la parte administrativa, dirección deportiva, los detalles técnicos, tácticos del primer equipo, de la base, lo otro, es difícil, es como un juego de malabares, es como si fuera un hombre de orquesta, y es esa parte, digamos, multifactorial que me he formado toda la vida, porque yo sabía que si quería esto, tenía que formarme en diferentes áreas y construirlo porque no iba a haber otras personas que hicieran ese trabajo por mí. Y entonces, pues en eso estoy, intentando engañar a los que están a lo mío para que, tipo, yo sé, sobre todo que me llama una mano bestial y gente que ahora como está Dani, Nausé, Jesús y Cayetano, van empujando y nos van ayudando. Y justamente has dado en eso, porque después también tienes tú esa tesitura de cuando se fusionan esos roles, el entrenador, el director deportivo, el que consigue los dineros, cuando se encuentran, por ejemplo, el entrenador y el director deportivo, que es la misma persona, digo, ¿cómo te hace entender a la parte entrenadora que económicamente o deportivamente no se pueden seguir las cosas? ¿Entiendes? Cuando empieza ese ángel y demonio me diciendo, ¿y ahora cómo hago yo eso si soy todo yo? ¿Cómo gestionas eso? Porque a veces te cae un planteamiento, soy entrenador, necesito un jugador, pero después te pones en la parte directiva económica y dices, pero es que no puedo. Claro, es que a mí me gustaría ir más rápido de lo que vamos. Mi mente va más rápida de lo que hace mi forma de hablar o de lo que hace mi propio trabajo. Entonces, vamos seguros, a fuego muy lento. Empecé en el 2008, llevamos ya cerca de 18 años, me gustaría ir más rápido de lo que vamos. Y cierto que hay momentos de frustración, porque no consigo lo que quiero, y porque la exigencia me la pongo yo, no hay nadie que me ponga un objetivo, sino yo. Soy más autoexigente que nadie, yo me castigo cuando no consigo las cosas, y esa frustración y ese veneno lo tengo que digerir para seguir, porque no freno, sé que es una escalera, y aunque esté para un momento un escalón y quiero saltar otro escalón, puede ser que tengo que parar. Y a veces sí, hay veces que te para el tema económico, hay veces que otras veces que te para el tema deportivo. El año pasado mismo fuimos a una fase de ascenso, fue un logro grandísimo, un objetivo muy grande, lo teníamos y yo quería ascender y quería llevar el club a otro escalón y no lo conseguí. Pues entonces es una frustración deportiva la que tienes que digerir y después también una frustración económica. Todo el déficit económico de ese año, pues otra vez construirlo. Entonces es como que te afloja una cosa, te sube la otra, te afloja las dos, te mantiene y sube. Y es pues seguir en el plan de esa línea, de esa escalera, de no me voy a salir del plato, no me voy a salir del escalón, voy a intentar no bajar escalones para atrás, me mantengo aquí y afianzar el siguiente. Entonces, como tengo esa visión global y estructural, no me crea un percance grande eso, aparte de lo que es la herida, la frustración, que la tengo siempre, es normal, como un deportista. Pero es que es eso, por eso te decía, como tenía todos esos roles, digo, este hombre tiene que tener ahí en esa cabecita cuando empieza el entrenador enfrentarse al director, el entrenador enfrentarse al que tiene el dinero, que es el mismo, digo yo, eso tiene que ser. Es un caos. A veces, y lo que dices tú, mentalmente a veces cuesta un montón por el tema de la situación en la que te encuentras. Cuando planificas, por ejemplo, ahora acaba la temporada, poniendo un ejemplo que acaba la temporada. ¿Cómo empieza la planificación, por ejemplo, del club, el inicio de temporada? ¿Planificas por el dinero que prioriza? ¿El presupuesto? ¿Objetivos deportivos? ¿Cantera? ¿Cómo empiezas a priorizar en ese planning de inicio de temporada? Mira, primero el dinero, evidentemente. Es como una casa. Al final es como una casa. Es una empresa, un club tiene que ser una empresa, y una empresa es como una familia. Una familia, si se va de vacaciones a Disneylandia es porque tiene dinero o porque cree que con un préstamo lo puede ir pagándolo. Pues esto es lo mismo. Primero, como todas las cosas, es el tema económico. Ver qué tienes, con qué puedes contar, hacer una previsión de lo que tienes de subvenciones, de actividades, qué dinero te puede entrar por estos proyectos, qué dinero te puede entrar por socios, por el patrocinador y demás. Y cuando ya tienes montado eso, pues lo vas desgranando en función de todo. Uno, primero, mantener lo que tenemos. O sea, no se puede bajar de lo que tenemos. O sea, tenemos la estructura de la base, tenemos esto y esto, de esto no se puede bajar. ¿Podemos crecer y dar un escalón más? ¿Con qué? Un entrenador más para la base, un proyecto más, como dijimos el año pasado en Aruca, pues creamos Aruca, un colegio de La Salle, una actividad más, porque tenemos un monitor, metemos un monitor ahí y crecemos con una actividad paralela, una selección de paralela. Este año no lo tenemos que quitar. Pues lo mismo para el primer equipo, ya hemos sustentado ese primer escalón y tenemos con el primer equipo, podemos subir un escalón más
para crecer, para llegar a otro escalón de división, que es lo que queremos para tener una plataforma diferente y demás, pues venga, apostamos con los chicos de la cantera además, fortalecen esto, y ahora buscar 2 o 3 jugadores diferenciales que nos ayuden a eso. Pues siempre va un poco en esa línea. 1, el tema económico. 2, mantener lo que tenemos, es decir, nunca podemos quitar algo de lo que tenemos para dárselo a otro. Y 3, ya con lo que da, pues potenciar. ¿Qué potenciamos? La base, una parte sí. Selección, vale. Primer equipo también, obligatorio, porque es lo que nos da la vida y es lo que queremos que cambie el club, que cambie el balonmano canario con otra división, otra categoría y otro prisma y otra luz. Entonces va un poco en esa línea. Economía familiar. Primero ¿Es tu casa? Sí, al final. Tienes que economizar, lo que decías antes. Si hoy se come ensalada, se come ensalada. Así es. Pero al final es el concepto que mucha gente no entiende. El tema empresarial de que tengas el concepto de que es tu hogar. Tienes que economizar como tal. Pero hablando claro, ¿cuáles son las principales justamente dificultades económicas que tantea el balonmano Galda ahora mismo? ¿Y cómo lo logras sortear? Como dices tú, quiero mantener el primer equipo, quiero mantener un monitor. ¿Cómo logras sortear esas dificultades económicas que puede tener el club? Hombre. Aparte de lo que hablamos al principio antes de diversificar, pero a lo mejor siempre buscamos otro tipo de alternativas sin diversificar nosotros mismos, porque en el caso de ustedes, gimnasio, campus, etcétera. ¿Cómo logras sortear esas dificultades económicas en momentos dados? Es difícil, vida, es muy difícil, porque al final, lo que digo, con un club pues se sustenta y no solo una visión, que tenga una parte alta privada, en el sentido que los recursos sean primero propios, con actividades que generamos, con socios que generamos y con búsqueda de patrocinadores. Y eso también ha sido un punto a favor. Es difícil conseguir patrocinadores, hemos conseguido unas buenas pymes aquí en Galda, que llevan años potenciándonos, ayudando sobre todo el tema de la base, y he conseguido pues, unas empresas grandes en los últimos 2 o 3 años que nos ayuda a potenciar muchos clubes. Y es difícil porque no hay una ley de mecenazgo, una ley de patrocinio grande en España, con lo cual no hay una gran cultura en las empresas de patrocinar a los clubes deportivos. Entonces, por un lado, intentamos que siempre sea un 50-60% de recursos privados, y luego en parte siempre alta en los clubes deportivos, 30-40% de subvención pública, que los organismos se ven obligados, sobre todo el Cabildo y el Gobierno de Canarias, a potenciar equipos, sobre todo de categoría nacional, con lo cual es un poco el puzzle, y dentro de eso, pues la única forma de crecer que tenemos a nivel económico serían los patrocinadores, las empresas privadas. Pero es un campo difícil por eso, porque no hay, digamos, un empuje, una cultura grande como hay en otros países y no hay una ley clara que las empresas digan, hostia, si yo contrato un monitor que le pongo la nómina yo en mi empresa y lo cedo a este club para que haga una sección con niños inclusivos en esto aquí y demás, yo voy a crecer como imagen corporativa, estoy dando una imagen de mi empresa grande, aparte la Seguridad Social y Hacienda me beneficia porque pago menos impuestos, menos tal, ostras, claro que pongo uno aquí, eso pasa en otros países, aquí no, entonces es muy difícil crecer como club. Entonces he buscado esas empresas por dar una publicidad diferente en las redes sociales, una publicidad diferente en el streaming que hacemos, dar una imagen diferente en todo. Entonces los partidos salen en Nortevisión, entonces con todo ese paquete pues intentamos potenciar y mejorar la parte económica, Vidal, pero sí es difícil aunar todo porque al final después siempre fallan cosas, al final tú prevés una cosa y a lo mejor el patrocinador dice, oye, ya no sigo, o la subvención no llega en el momento que tiene que llegar, o aparece una crisis económica, como apareció en su momento, y la subvención también se aparca. Entonces vas reaccionando y cada año siempre quedas problemas, siempre hay problemas porque lo que prevés nunca funciona. Y los imprevistos. Los imprevistos. En una casa, un imprevisto. Sí. Se te rompe la nevera, tienes que sacar de esos fondos para sanear. Sí. Pues en el deporte igual, a lo mejor tienes algún inconveniente y tienes que sacar económicamente. Y justamente hablas en eso en cuanto a instituciones. ¿Qué papel ahora mismo juega en cuanto hablamos a ayuntamientos, instituciones locales en el desarrollo del proyecto del Galda? Hombre, las autoridades, las instituciones son una parte importantísima. Por eso, porque como la ley no está clara a nivel privado, a nivel empresarial, y una cosa que también he discutido con algunos gente políticos y demás, de que incluso los estatutos, las leyes que hay y demás, no ayudan a que los clubes se formen bien, no ayudan a las leyes de patrocinio privado, entonces está todo, siempre hay como una queja, que el deporte debería de sustentarse más en la parte privada, pero no hay mecanismos para que sea así. Tampoco hay una cultura grande de la gente entender que el deporte es un valor grande, y que se debería mejor pagar como se paga unas clases de piano, de inglés y demás. Entonces se forma una parte difícil, la cual pues, al final tienes que seguir formando parte de los clubes deportivos de las instituciones públicas, aunque les cueste. Entonces
digamos que nosotros nos sentimos muy respaldados a día de hoy, porque yo creo también, gracias al trabajo que hemos hecho, serio, de transparencia, de disciplina, de todo lo que hacemos diversificado y demás, yo creo que en estos años, la parte de aquí, que siempre hemos coincidido con Teodoro como alcalde, yo creo que lo ha visto y hemos tenido siempre su respaldo, por ver cómo era un proyecto social, un proyecto grande, un proyecto que hemos dado una bandera a Galda, un sitio para todos los niños de Galda a crecer. Yo creo que siempre hemos tenido su apoyo y su respaldo, y ha visto cómo el club ha crecido en todos estos años cuando él siendo alcalde, y después ya, desde que conseguimos la categoría nacional, y ya entonces el Cabildo, que no Canales se ve que estamos dentro de ese paquete de diputados nacionales que tienen que sustentarlo, pues ya ha sido un boom, y el Cabildo también, la verdad que es un lazo muy estrecho, muy grande. Yo creo que también con el consejero actual, con Aridani Romero, pues nos ha dado un empujón muy grande, porque él ha creído en mí, ha creído en el club, ha visto el proyecto, nos hemos enseñado, es algo diferente a otros deportes y hemos crecido de una forma diferente y han apostado muy grande, igual que también con Neo Canaria, con Ángel Sabroso, pues también. Yo creo que esa parte, digamos, de instituciones, tenemos un brazo muy fuerte que nos está agarrando y nos están empujando y animando a que sigamos creciendo. Eso es lo verdaderamente importante, lo que has dicho tú, encima estás con esa labor que tú mismo te has currado y que, como solemos decir, los números y las cifras están en ese aspecto sobre la mesa, de que total transparencia que quizás en otros clubes no ven. Para ir acabando, ¿verdad? Y haciendo un poquitito de resumen de lo que hemos visto, expectativas. Yo sé que tú eres un hombre de tirarte a la piscina incluso sin agua. Sí. Expectativas para los próximos años. Viendo el proceso que dices tú, ya estamos casi 18. ¿Qué expectativas te pones? No te iba a decir a 10 años, te pongo a 5 años lo más cercano. Te voy a decir una cosa, y de un profesor que tuve, de que tengo varios libros y de que he hecho muchos cursos y muchos seminarios. Los sueños nunca se hablan, siempre son privados. Y es verdad, los sueños nunca se pueden contar, porque eso es algo que tiene que arder por dentro y son privados. Entonces son cosas que no se pueden contar, ¿verdad? Pero sí se pueden contar los objetivos. Y está claro que los sueños los tengo, y te voy a decir, hasta otro día se lo estaba diciendo al equipo, que cuando empecé esto lo escribí todo en un papel, y el papel todavía lo tengo escrito. Y sin empezar, escribí en papel lo que iba a hacer y lo que iba a conseguir en ciertos momentos. Y has ido tallando un montón de cosas. Sí, y yo hasta hace poco vi ese papel, que solo lo he visto yo, y asusta, porque todo lo que hemos conseguido ahora, que si yo se hubiese contado a alguien en el 2008, se hubiese reído de mí. Se hubiese puesto todo lo que iba a conseguir en 10 años. Entonces, asusta, y entonces ese papel tiene más cosas escritas que yo espero cumplir o seguiré caminando. Pero habrá cosas en la vida que se pueden cumplir, a veces que no, como los objetivos. Después esa visión o ese sueño lo tienes que construir en objetivos. Y después depende de muchas cosas, el tema económico, el tema de gente que te acompaña, al final se faltan muchos recursos humanos. Entonces mis objetivos, mis expectativas son altas, muy altas siempre, con los pies en el suelo, como hasta ahora, como digo, esa escalera, esos escalones abrazados, y mis expectativas son altas. Mis expectativas son que me gustaría tener, ¿por qué no?, como esos clubes de la península, pues un A y un B en cada categoría. Hay años que solo lo conseguimos, este año solo tenemos un infantil A y un infantil B, en el resto tenemos solo una categoría. Pero claro, para eso deberíamos de crecer más el club, con más monitores, debería tener más dinero, debería haber otras instalaciones deportivas. Entonces es complejo, mi expectativa es alta, mi objetivo es alto, pero la realidad me dice no puede. Entonces, dentro de lo que cabe, pues seguir creciendo con la cantera, me gustaría seguir metiendo cada vez más jugadores en la selección de Canarias, más jugadores en un centro de alto rendimiento, me gustaría formar más monitores en el club, que crecieran más monitores, es una parte muy difícil hoy en día porque los chicos cada vez se comprometen menos en ese sentido, y con el primer equipo, evidentemente, estamos en una categoría de Primera Nacional y me gustaría subir al siguiente escalón, me gustaría subir a plata. Yo creo que sería muy importante para el club, para el balonmano canario y para el balonmano masculino en Canarias y para el balonmano español. Entonces, hace años que no tenemos equipo en la Sobal. Plata, solo el equipo de Lanzarote estuvo el año pasado un año y descendió. Entonces, el objetivo del primer equipo debe ser ese. No sé si será este año, el siguiente o el siguiente. Pero de todas formas que llamamos internacional, ahora del siguiente escalón tiene que ser plata. Y seguiremos peleando, trabajando a nivel económico y deportivo hasta que lo consiga. ¿Y la implicación del equipo? Total. Sí, yo creo que al final, no sé si por aguantarme o qué, pero mi energía yo creo que les consume o se tienen que inyectar esa gasolina que tengo yo, esa motivación intrínseca, porque a mí no hay nadie que me motive, no necesito esa motivación, ese, digamos, culo inquieto, ese salir siempre de la zona de confort, y yo creo que ellos con mi día a día, con mi energía, yo creo que se contagian, y tanto los jugadores como los entrenadores, pues empujan, apretan y el club va
Porque sí, yo les guío, yo voy un poco tirando el carro, pero ellos son los que también me ayudan a empujarlo. Entonces, sin ellos es imposible. O sea, que ellos también, yo creo que se han contagiado de esa motivación, de esa idea mía, y están tirando todos para adelante, los jugadores, los entrenadores y todos. Yo creo que estamos remando todos en el mismo barco. Si, como bien decías antes, y justamente haciendo mención a lo que decía ese papel, si volvieras atrás al 2008, ¿qué le dirías a la Dai de aquel momento? Después de lo que has vivido. Lo vas a conseguir, se lo diría, lo vas a conseguir. Hazlo porque lo vas a conseguir, se lo diría. Y no tengas dudas. No tengas dudas y lo vas a conseguir. Le diría eso. A todos nuestros televidentes que nos están viendo, ¿qué le dirías para que apoyaran el balonmano en Caldas? Da igual ya como aficionado, como posible deportistas de balonmano, económicamente, si empresarial, ¿qué le dirías a todas estas personas que nos están viendo con respecto al balonmano? Bueno, primero me gustaría decir a las personas que vienen normalmente a los partidos o que han venido en alguna ocasión, que es darles las gracias por venir a esos partidos los sábados a las 8 de la tarde, porque yo siento en la pista como entrenador la energía que sentía yo cuando tenía 10, 12 años en esa grada. La vuelvo a sentir y es una energía que se perdió en esa grada a finales de los 90, principios del 2000, ya incluso con la época de Sobal, se empezó a perder porque la gente también perdió un poco el arraigo con el equipo y evidentemente se destrozó ya desde que desapareció el balonmano, el fútbol sala también en desuso desapareció y ese pabellón, ese polideportivo Juan Vega Mateo que de siempre, desde el año 77, vivió deportes de sala en su máximo esplendor y vivía el fútbol sala en verano, los torneos, vivía el balonmano, el voleibol, el baloncesto, de una forma muy arraigada por la gente de Galda y eso, pues darle las gracias porque siento esa energía otra vez y yo creo que ellos mismos, los que vienen, la vuelven a sentir, la gente que tiene 40, 50, 60 años, yo creo que cuando vienen recuerdan esa época, los 80, 90, la gente que no lo vivió la siente porque llega y yo creo que siente la energía de los jugadores, los chicos, de la pista, del pabellón, de la gente joven de Galdar, de mira al hijo de tal, mira al hijo de cual, cómo está jugando. O sea, darle las gracias y a los que no han venido y que venían antes de los 90, que vengan un día. Les animo a que vengan porque lo van a sentir otra vez, esa energía del polideportivo, esa energía de la gente de Galdar jugando, de esa pasión por el balonmano, de lo eléctrico. Así que darle las gracias a toda esa gente que viene y les invito a que vengan. Y al resto, nada, al resto yo creo que ya poca publicidad hacemos del club, porque ya el boca a boca ayuda a niños y niñas a venir a practicar balonmano, de muchas empresas a ayudarnos porque saben lo que hacemos. O sea, yo solo tengo que decir gracias a todo lo que es el municipio de Galda, ya no solo al tema gobierno, alcaldía, que siempre tenemos ese respaldo, sino las empresas, la gente de la calle, aficionados, padres, porque la verdad que ya es un motor que nos empuja. Y la verdad que eso, solo dar las gracias y que sigan viniendo. Eso, y que sigan disfrutando del balonmano y que vuelva donde tiene que estar. Ojalá. Que es lo verdaderamente bueno, está donde tiene que estar. Está, te voy a corregir, está donde tiene que estar. Eso. Está perfecto. En el momento está donde tiene que estar. Lo que pasa es que uno quiere seguir creciendo. Eso, pero en ese aspecto de que si remamos todos del barco, si llega a buen puerto, como siempre decimos. Adai, sé que tiene la agenda como la tiene. Nada. Gracias por compartir este ratito. Gracias por mostrar otra perspectiva del Club Balonmano Galda desde dentro, que no son solo los jugadores y entrenadores que están en la cancha, sino que esto es una gran familia y lleva su complejidad. ¿Vale? Gracias por abrirnos esa perspectiva. Como dices tú, los sueños se cuentan, pero que se cumplan todos los sueños que tienes en esa cabecita y ya sabes que esta es tu casa, sabes que estás siempre contigo con esos streaming como bien dices y lo que necesites. Siempre puedes venir a casa cuando quieras. Muchas gracias. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y a ustedes, señoras, señores, espero hayan pasado un ratito agradable. Como bien le decía a Dai, hayan descubierto el balonmano desde otro punto de vista de una cancha y que hayan pasado un ratito agradable. Sin más, les emplazo al próximo jueves. Muy buenas noches.